de la adoración. Yo también quiero agradecerle por participar el día viernes también de la reunión de hombres. Muy buen ambiente. Y nos pudimos edificar unos a otros, no solamente con la palabra, sino con la comunión entre los hermanos. Y eso es muy bueno. Jesús dijo cuando oraba por sus discípulos: yo te he glorificado en la tierra, ahora glorifica a tu Hijo al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo del principio. Dijo. Y así Dios lo hizo. Fue glorificado con esa gloria que tuvo al principio, así que sabía de dónde venía y a dónde estaba volviendo. Oraba como si fuese que ya estaba en el cielo, pero dice: hago esta oración estando en la tierra, aunque ya no pertenezco a este mundo, dijo él. Más esto, por los discípulos, están en el mundo. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y nos guardó hasta el día de hoy. Oró por ellos y también por lo que iban a creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí estábamos nosotros también. Así que hasta aquí nos guardó. Hasta aquí estamos sostenidos por el brazo fuerte de Dios. Quiero entregarle también los saludos de mi esposa. Antes de venir para acá estuvimos conversando, hablando, y ahí me pidió oración por ella. Así que el pastor estuvo orando también, así que gracias por todo. Bueno, creo que no me olvido de nada más. Quiero invitarle a leer su Biblia. Allí en 1 Corintios. Capítulo 1, verso 18. Dice ahí un subtítulo: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y dice así el verso 18 de 1 Corintios capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o llamado, ¿no? Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Palabra del apóstol Pablo dirigiéndose a los hermanos de Corinto, una iglesia que había crecido de tal forma en el desarrollo espiritual que él mismo dice: no le falta ningún don a ustedes. Lo
lo alaba a los hermanos allí, pero cuando entra en esta parte del capítulo, del mismo capítulo, ¿no? Desde el verso 10 en adelante, le comienza a corregir, ¿no? A decirle lo que hay entre ellos y a hacerle preguntas. Y aquí comienza este relato, este desarrollo de Pablo dirigiéndose a ellos acerca de que lo que predicaba, ¿no? Él era una persona que, desde el momento que tuvo ese encuentro personal con Jesús en el camino a Damasco, que se le aparece en esa visión celestial, la vida de Pablo tomó un rumbo bien diferente. Lo que antes perseguía y asolaba, ahora abrazó esa causa con todo el corazón y ponía no solamente su tiempo, su vida, su cuerpo. Él dice, mi vida, estoy dispuesto a poner mi vida por el Señor. No había forma de hacerlo desistir cuando tenía un propósito definido adelante. Y no es que las personas le decían, sino el Espíritu Santo le testificaba, mira que te espera esto, allá, esto y esto, cárcel, azote, de todo tipo, aflicciones. Y él llegó a decir, no, de nada hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que yo termine esta carrera con gozo, dice. Así que lo hacía voluntariamente, no es que no sabía lo que le iba a pasar. Y en ese contexto de no dar un paso ni a izquierda ni a derecha, sino seguir siempre esa meta de predicar a un Cristo crucificado, que él justamente dice la palabra de la cruz. ¿Y qué es la palabra de la cruz? Y justamente aquel que voluntariamente, como hemos escuchado ya de antemano acá, puso su vida por nosotros, por el mundo entero, primeramente por su pueblo, ¿no? Israel, y como aquel parte del gran pueblo de Israel le rechazó a Jesús, tuvimos oportunidad nosotros hasta el día de hoy, ¿no? No es que Dios no ame a su pueblo escogido, sí lo sigue amando. Y el que se mete con Israel se mete con Dios. Pero en este tiempo de gracia, y justamente acá él estaba hablando de esa palabra de gracia, que la palabra de la cruz es locura, claro. ¿Cómo puede ser que una persona que se llame Dios, que esté por encima de todas las cosas, venga y ponga su vida voluntariamente y que después se levante de los muertos? Aquel que no era parte del pueblo de Dios es una locura. Y entre griegos y judíos, unos pedían sabiduría, los griegos, los otros querían señales. Pero él dice, cuando yo fui a ustedes a predicar en la palabra, con todo lo que sabía el apóstol Pablo, dice, yo me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y claro que llama la atención, pues ya no era algo que había sucedido ahí, sino ya hacía muchos años que había pasado esto en Israel, pero era el auge que más crecía en medio del Imperio Romano, y eran perseguidos por causa de esto, ¿no? Y que a él termina siendo asesinado por causa del Evangelio de Cristo, ¿no? Hasta el emperador le tenía miedo al apóstol Pablo, por eso le mandó a cortar la cabeza, ¿no? No porque haya sido culpable de algo, simplemente que era tal el poder de Dios que se manifestaba en los cristianos de esos tiempos, que no le tenían miedo a nada. Volviendo a este pasaje, él comienza a decir que el mundo, con la sabiduría de Dios, el mundo no le conoció. Yo me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo que la sabiduría de Dios el mundo no le conoció a él? Y yo me puse a pensar en el hombre más sabio que encontramos en la Escritura, que es Salomón, y nadie puede negar eso, que tuvo sabiduría de Dios, pero al final eligió mal. Su corazón se inclinó hacia la idolatría y terminó mal. No estoy condenando a Salomón, sino estoy expresándole que a través de la sabiduría el hombre no le pudo conocer a Dios. Entonces dice, le agradó a Dios salvar al mundo, a las personas que no eran de su pueblo, por la locura de la predicación. Porque suena loco, ¿no? Yo
hablaba de este pasaje y contaba mi testimonio acerca de lo que me pasaba a mí cuando no conocía al Señor. Y yo decía, le tildaban de loco, vio a lo que se congregaba, esos locos que se ponen a cantar. Y yo pasaba por frente del templo después donde yo me entregué y les miraba yo y no quería ser loco. Y pasaba de largo. Le digo de verdad, usted se ríe, pero para mí era importante. Que por ahí me acuerdo que me habían regalado un Nuevo Testamento, eso de los Gedeones, y mientras estaba en el trabajo, que hacía guardia, me ponía a leer. Y me incomodaba lo que leía porque me estaba hincando en la llaga, como se dice. Ahí me enojaba y lo cerraba. Digo, yo no estaba de acuerdo con eso. Entonces, y por ahí volvía otra vez, andaba por todos lados con ese Nuevo Testamento. Algo me hacía que lo leyera, pero como no lo entendía, me enojaba conmigo mismo nomás. Leo esto y ni siquiera entiendo lo que leo. Pero se ve que la palabra nos vuelve vacía porque, según mi costumbre, donde yo me crié, lo que dicen los padres, eso había que hacer. No es como acá en Rosario. Bueno, yo tengo ya mis años y no me arrepiento de la educación que tuve, porque si el padre decía o la madre decía hay que hacer esto o vamos allá, no era si quería, era una orden, había que irse. Entonces, estaba en Pérez y mi mamá estaba de visita, vino al Chaco y vino a la casa de mi hermana, y yo, como estaba operado de la vista, no podía salir a ningún lado, entonces me hice llevar a la casa de mi hermana. Ahí en Pérez mismo, yo también vivía ahí, ¿no? Y me dice mi mamá, ¿me vas a acompañar al culto? Bueno, como sé que eso no se puede, como ahí no hay opción, bueno, mami, sí. Con tal, digo, le acompañó a mami, total, no es problema. Le puse el brazo, se fue conmigo, entró así, y como yo tenía cortada toda la pestaña, no podía ver, así que entré a la iglesia con lente de sol. Y no se veía, atrás del lente de sol no se ve nada, obviamente, pero lo tenía por obligación, por el hecho de no poder ver. Yo, para poder ver en ese tiempo, hacía como una semana, tenía que poner mi mano bien hacia arriba para que no me dé la luz, ni la luz del sol, ni la luz esta, para poder ver un poquito, ¿no? Y así llegué y dije, bueno, y me hicieron ahí en la segunda, como ahí, ¿a dónde estaba sentado yo ahora, ves? Por primera vez escuché un mensaje así, frente a frente, y yo dije, justo acá vengo donde yo siempre dije que no iba a venir. Pero como era mi mamá la que me invitó, no tenía opción. Digo, total, ya me iba a componer y el otro sábado voy a salir. Claro, porque esa es la idea, ¿vio? Que complacer al papá o a mi mamá y después, bueno, obviamente, conformarla a mi mamá y bueno. Y aparte no tenía opción, no tenía cómo andar, así que de hecho yo ponía el brazo porque el que me guiaba era mi mamá. Así ¿cómo es? Me predicaron, y pareciera como que alguien fue y le contó al predicador lo que a mí me pasaba, porque todo lo que decía parecía que se dirigía a mí. Y me miraba al predicador así, claro, él miraba todo, y yo me sentía atrás del lente, él ni se daba cuenta que yo le estaba mirando, pero como dice, esas palabras parecía que me traspasaban. Y él dijo, nunca había escuchado que Dios me amaba y que había perdón, había gracia y había misericordia, porque a mí me habían predicado, pero no me dieron la oportunidad de decir, si te arrepentís, Dios te perdona. A mí me dijeron, Dios va a hacer esto y esto, y yo dije, y hablaban de los juicios de Dios, pero nunca escuché de que Dios era un Dios de misericordia. Yo decía, ¿por qué Dios va a hacer eso? Y nunca entendí, y por eso me molestaba. Cuando las cosas no me salían a mí, yo le insultaba a Dios. Fíjense hasta dónde llegaba mi atrevimiento de insultarle al Señor. Por el hecho de que no entendía las cosas, nunca escuché de que Él amaba a la gente, simplemente me contaba el juicio de Dios. Había gente de primos, sobrinos, de mi edad, y ellos me contaban, porque ellos iban a la iglesia, me contaban que iban a la iglesia, y yo, ¿para qué carajo van a la iglesia si después van a terminar así? Decía yo, ¿acaso ellos no contaban que ellos iban a, que había una oportunidad de salvación? Porque si no, yo le iba a decir, y bueno, me engancho con ustedes.
Y esa noche escuché que Dios me estaba dando una oportunidad como le da a todas las personas. Y dije, parece bueno esto. Parece bueno porque yo miraba para atrás y no había otro porque yo para mí estaba yo solo ahí. Parecía que estaba solo, estaba llena la iglesia. Y yo sentía que estaba solo. Digo, justo me agarró a mí este. Bueno, gracias a Dios que me trató de esa forma, parecía que me agarró a mí solo. Pero el hecho de que esta palabra, esta locura de la predicación, cumplió su función porque llegó a lo profundo de mi corazón. Y cuando dijo, hoy esta oportunidad de aceptarlo a Jesús. Y yo me levanté y me fui adelante. No sabía lo que estaba haciendo, pero me gustaba eso que me ofrecía, que me perdonaba. Yo miraba a mi vieja, mi caminar con el Señor y decía, otra oportunidad como esta no voy a encontrar. Si es verdad o no, qué sé yo, pero bueno, yo aprovecho, dije entre mí. Total, después me voy. No sabía la magnitud de lo que iba a causar la palabra de Dios. Nunca me imaginé. Porque yo era una persona que hoy, qué sé yo, estaba contento, que yo tuve un día excelente, jugué la pelota, anduve por todos lados, salí, y al otro día me levantaba con un humor, como se dice, un mal humor terrible, que no tenía ganas ni de decir buen día. Y yo decía, pero ¿por qué me pasa estas cosas? Si ayer yo estuve bien, tengo trabajo, tengo buena ropa, tenía una bicicleta 0 kilómetros ahí con cambio. Yo ya tengo todo, ¿y por qué me pasa estas cosas? Nadie me sabía explicar por qué me pasaban a mí esas cosas. Pero de ese día, bueno, llegó el día martes y dijo mi mamá, hay que ir al culto de oración. ¿Y cómo que el culto de oración? Sí, hoy es martes y hay que ir al culto de oración. Y otra vez... ¿Y qué habías hecho? No, dice, acompáñame igual, dice... así no voy sola. Y yo no veía. Y me acordaba la decisión que había hecho. Digo, ¿tendrá que ver eso que hice el sábado? Porque ya no me desagradó tanto que me diga, vamos al culto de oración. Porque eso que había hecho, esa decisión que había hecho el sábado, algo había hecho en mi corazón. Porque yo me había olvidado de que domingo, lunes... no tuve esos días malos que sabía tener normalmente. El martes fui de vuelta y todos estaban de rodillas y yo sentado, porque no sabía ni hablar. Yo escuchaba como oraba, porque ya se oraba en voz alta, se oraba media hora antes del culto. Yo dije entre mí, miraba para los costados. Después me dice mi mamá, ponete de rodillas vos, dice. No sé, así que me di vuelta, doblé mi rodilla, pero y le miraba a la gente, porque no sabía qué, uno que no sabe cómo habla con el Señor. Yo decía, esta gente habla y no, yo me agarraba la cabeza, así, digo, y habla yo entendía que oraban a Dios porque nombraban a Jesús y esas cosas. Yo digo, pero Dios no les responde. Yo tenía entendido, digo, si estamos hablando con alguien me tiene que responder, decía. Dijo, y se ve que el pastor entonces me miraba, vino, me saludó y me dijo, ¿sabes lo que es orar? Me hice de hombro así, y como digo, no sé. No, dice, orar es hablar con Dios, me dice. Tenés que aprender vos escuchando, dice, no te hagas problema, no te sientas mal si no sabes orar, dijo, pero vas a aprender. Y ves cómo aprender a caminar, dijo. Y vos cuando te pasa algo, le podés contar a Dios con tus palabras, me dice. No como la que oramos nosotros, pero con tus palabras tenés que decir las cosas, Señor. Ajá. Y Dios responde, me dice. Bueno, a mí me parecía descabellado hablarle a alguien, hablarle al aire, ¿no? Sin saber que en esa oportunidad yo le había aceptado en mi corazón. No era ni consciente de lo que había hecho. Y él dijo, me alegra que venga, dice. Y me puso un instructor ahí que me hable, que me instruya, se ve. Que me hacía como hoy yo conozco lo que se llama seguimiento. Y en esa locura, como dice de la predicación, me dice, ¿tenés Biblia? No, le digo. Tenés que comprarte una.
Yo pensaba que en la iglesia lo regalaban, digo. Porque había una librería allí, pero no había Biblia. Bueno, yo digo, yo me río, ¿no? Pero me causa risa hoy, pero yo creía que en la iglesia te daban, pero bueno, se ve que no era así. Bueno, yo estoy hablando de mi ignorancia. No, claro que no es así. Bueno, el hecho de que cuando él me dijo así, me dio ganas de leer, porque me dijo, el pastor me dice, ¿vos querés conocerle a Dios? Y sería bueno, le digo. Bueno, lee la Biblia, me dijo. Ahí está como Dios piensa, lo que Dios hace y lo que quiere para tu vida. Ah, y yo decía, ¿por qué no me dice qué es lo que quiere para mi vida? Y así me ahorro de leer la Biblia, decía. Y, no, pero el hecho de leer la Biblia, automáticamente fui y me compré una Biblia y comencé a leer y leía y me gustaba y me gustaba y me gustaba. Y yo vivía con mi hermano y él miraba televisión a las 9 de la noche, yo leía mi Biblia. Y cosa rara, ¿no? Porque la costumbre. Y él me decía, ¿qué te pasa a vos? No, nada. ¿Por qué? Porque no venía a mirar televisión. No, pero estaba ocupado acá. Ah, bueno. De hecho que comencé a leer, a leer, a leer. Un día estaba leyendo y como el calor que estoy sintiendo ahora, ¿no? Sentí un calor y se empezó a llenar los ojos de lágrimas. Y según la educación que yo tuve, allá en el norte, en el Chaco, los hombres no deben llorar. Y eso lo digo en serio. No. Entonces, ¿qué hice yo? Agarré y cerré la Biblia. Yo dije, verdaderamente capaz que me estoy volviendo loco en serio. Porque yo nunca lloro. Nunca, yo era una persona que mi mamá me azotaba con un chicote cuando me portaba mal, pero llorar ni ahí. Es duro el negrito este, ni siquiera llora. Pero no podía hacerlo. ¿Qué sé yo? No sé. No, era algo que no era común para mí. Además yo escuchaba en las conversaciones de los grandes que los hombres no lloran. Uy, yo me sentía hombre cuando era chico y no lloraba. ¿Qué sé yo? Esa idea que uno se mete en la cabeza, ¿no? Y me asusté ese día porque yo dije, algo me está pasando, algo feo, porque ¿cómo de repente yo estoy leyendo? Y una vez me dijo, no, vos te vas a volver loco, tanto lees eso, me dice. Y yo decía, por algo le dicen loco a la gente, y ya no leí más, hasta que no me encontré con mi instructor, no leí más la Biblia. Pasaron unos días hasta que el próximo culto, yo me fui no para ver al Señor ni para orar, sino para hablar con el que me instruía. Vení, le dije. Antes de llegar a la iglesia le encontré, ¿qué te pasa? Me dijo. No, digo, ando bastante mal. Uy, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? No hice nada. Hice sí algo, pero no sé si es por eso o qué. Le digo, estaba leyendo la Biblia y de repente me encontré que estaba llorando, le dije. Y se largó a reír. ¿Y a vos qué te pasa? Le digo, yo te vengo a contar porque estoy mal y vos te reís. No, dice, pero es algo bueno lo que te pasó. ¿Algo bueno? ¿Que un hombre llore te parece bueno? Le dije. No, dice, pero... Y se reía. Yo vengo para que me ayude y vos te reís, le dije. Y ya se me subieron los humos porque... Imagínense que yo voy a buscar ayuda, por favor, y que me ayude, que yo, según yo, me estaba enloqueciendo. Bueno, en la ignorancia de uno, obviamente, esa noche pegaba los ojos y me despertaba y no quería pensar en eso, porque él dice, no, mirá, dice, se puso serio y me dijo, cuando vos lees la Biblia, cuando vos lees la palabra de Dios, no es como un diario, me dijo. La palabra de Dios es viva, me dijo, y va a trabajar en el corazón. ¿Y qué? Le digo, ¿qué tiene que ver con lo que me pasó? Y no, justamente me dice, te hablando tu corazón duro, me dijo. ¿Duro? Sí, me dijo. Cambió tu corazón de piedra por uno de carne. ¿Qué entendía yo de corazón de piedra? No, le digo, no me estaré enloqueciendo, le dije. No, y se reía. No, me dice, no, pero es algo bueno. ¿Pero cómo es algo bueno? Digo, yo no entiendo. ¿No viste cuando la gente me se pasa adelante y llora? Ah, le digo, yo veo que la gente pasa y deja los charcos de lágrimas. Le digo, ¿no le da vergüenza hacer eso? No, me dice, porque el Señor le toca. Pero no le... Sí, le digo, pero ¿cómo van a hacer eso?
Y, y ahí se dio cuenta que estaba bastante ignorante y su discípulo era bastante duro. Yo le digo, ¿cómo va a hacer esas cosas? ¿Cómo la gente va a hacer eso? Le digo, no, me dice, vos pensás así porque no entendés todavía. ¿Eh? Sí, pero vos contaste que estaba leyendo y te pasó eso. Y la gente que pasa ahí no pasa para llorar, me dijo. Pasa porque se quebranta, porque tal vez se equivocó y se arrepintió y pasó para que le ayuden. Yo no dije nada, pero no estuve de acuerdo. Me dijo, ahora tenés que pasar adelante y dar gracias. ¿Qué? Sí, pasar adelante y tenés que agradecer por lo que te pasó, pero vos estás loco, ni a empujones, le digo. ¿Vos querés que yo pase adelante y diga que estuve llorando? Pero no alcanzaba a entender lo que me pasó y quería que cuente lo... No, le digo, para mí algo malo eso que me pasó, le dije. ¿Cómo voy a contar que lloré? Le dije. Hoy me río, hoy me río. ¿Cómo voy a contar que lloré? Le dije. Bueno, cuando vio que no me pudo convencer, desistió. No, le digo, yo ni tengo ganas de ir al culto si me va a hacer pasar adelante. No te hace pasar, dice, pero tendría que pensarlo. No, que pensar, dijo, yo no tengo que decir esas cosas adelante. Le digo, no está bien, le dije yo, no. Y no sé cuántos días habrán pasado. Se ve que Dios siguió trabajando. ¿Puedes seguir leyendo? Me dijo, no te va a enloquecer, me dijo. Y verdad, Dios tuvo que trabajar y convencerme que no era así. Porque después, yo no sé cuánto tiempo pasó, si pasó un mes o qué, Dios siguió trabajando en mi corazón. Siguió trabajando porque cuando me dice, ¿pasó algo en tu vida después que aceptaste a Jesús? No, le dije yo. ¿Cómo que no? Y después pensé, sí, ahora me acuerdo, le digo. Yo antes tenía miedo de la muerte, le digo, y ahora me olvidé. Le digo, antes con mal humor, todo ese tipo de cosas, le digo. Y ahora hace ya más de un mes que voy a la iglesia, pero no me agarro más esas cosas. Y entonces algo Dios hizo, me dijo. Entonces no es malo lo que te pasó. Vos decís, le decía yo. Y digo, pero sí, Dios hizo esas cosas y le doy gracias. Me doy cuenta que sí, es verdad. Yo todos los días me levanto y me levanto contento, le digo. No contento porque me hace cosquillo, me río, le digo, pero me siento bien. Bueno, me dice, enseña que yo trabajando en tu corazón, como trabajan en el de ustedes, ¿no? Entonces, ¿no querés dar gracias al Señor? No, le digo, no, me da vergüenza decir que lloré. El hecho de que esta locura me llevó después, obviamente que con el tiempo, cuando Dios trabajó en mi corazón y me dio luz, me dio entendimiento, porque después me pasó muchas veces eso, que cuando Dios se manifestaba en mi vida, me daba esa gana de... No es que yo simplemente me empezaba a caer lágrimas, no sabía, digo, tendré un problema en los lagrimales, de que uno por ahí, no, pero no. Dios cuando trabaja, cuando cambia un corazón, nunca es el mismo, porque después de mirar el camino que uno deja, lo que antes le pasaba, ya no había cambiado, como el día de la noche, ¿no? Martes, jueves y sábado iba al culto. Y obviamente que eso de ser loco se me fue porque, digo, claro, cuando yo estaba afuera, miraba lo que estaba adentro y yo decía que era loco. Ahora yo estoy adentro y yo me miraba así y yo decía, gracias Señor, porque, claro, de afuera se ve así. La gente de afuera le ve a uno de esa manera porque no entiende la palabra, no entiende, no comprende lo que Dios hace en el corazón de la gente cuando le cree a Dios. Las personas que son transformadas por la palabra y el poder de Dios nunca son las mismas. Porque lo que hacía antes yo me di cuenta que no lo hacía más. Que hasta mi vocabulario había cambiado. Yo decía, mirá, ¿cuándo dejé? Me olvidaba, porque antes era muy fácil insultarle a la gente, responderle con grosería. Y no lo hacía, digo, no lo hago, digo. Yo me hacía así. Digo, ¿se ve que algo Dios hizo? ¿Se ve que Dios algo hizo? Yo decía, Dios hizo algo porque no me acuerdo de haber insultado a nadie en todo este mes. Y después digo,
Dios hizo algo. Y a ese muchacho que me instruía le dije, es verdad, le digo, Dios hizo algo en mí porque en todo este tiempo, le dije, no dije grosería, no le insulté a nadie. Ah, qué bueno, me dice. Y él dice, ¿y cuándo va a dar gracias a Dios? Y yo hoy me pongo la mano en la cintura, pero en ese momento yo me quería esconder. Digo, bueno, Dios me va a tener que dar el valor porque si hoy le miro al rostro a usted, y aún por ahí era tal la costumbre de mirar para abajo de la vergüenza que tenía, que en lugar de mirar adelante miraba siempre la punta de mi pie. Y así di las gracias mirándome a los pies, porque no le podía mirar a la gente, porque me causaba tanta vergüenza mirar a la gente por lo que me había pasado, no era porque otra cosa. Se imagina que para una persona que está acostumbrada y se crió, que no tiene que llorar, es muy duro decir, estuve llorando. Entonces, el hecho de que a Dios le agradó salvar a la gente por la locura de la predicación, para Dios no es ajeno esas cosas. Para mí lo era, pero para Dios no lo es, porque dice, más para los llamados judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjese lo que dice el apóstol, que trata de lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y los débiles de Dios más fuerte que los hombres. Dios no tiene insensatez, pero dice lo insensato de Dios, supongámosle, es más sabio. Y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Cuando entendí esta palabra, me di cuenta de lo que Dios había hecho a favor de nosotros, a favor de usted, de mí y de cada persona que lo acepta en su corazón. Puede ser la peor persona, puede ser, no sé cómo describir, pero cuando Dios perdona, cuando Dios limpia, cuando Dios transforma un corazón, nunca más es lo mismo. Me di cuenta por mí mismo después cuando pasó el tiempo. Me encontraba con las personas que normalmente sabía salir. ¿Qué te pasó? ¿Dónde te metiste? ¿Cuál es tu vida? Me voy a la iglesia. ¿A la iglesia? ¿Y qué te vas a hacer ahí? ¿Vos diablo? ¿Y si te vas y entra ahí? No, pará, ¿cómo diablo? Ya no me gusta. No, tranquilo, le dijo. ¿Quién te dijo? Ahora ya no quería ser diablo. No, nunca me gustó hacer eso, pero bueno, no importa. Pero tenía la oportunidad. ¿Y qué te vas a hacer ahí? Si vos eras como nosotros, me dijo. Sí, ¿sabes que te digan así? Si fuera uno de los nuestros, dice. Bueno, pero ahora ya no, le digo. Y no sabía qué decirle en ese momento ahí, por el momento que... Y no, pero tenemos esto para hacer, qué sé yo. No, estoy ocupado ahora. ¿Y cómo antes no estaba ocupado? No, antes no, pero ahora estoy ocupado. Qué sé yo lo que iba a hacer, pero no sabía qué decirle, pero tenía que decir que estaba ocupado. Pero así zafaba de las artimañas, porque si seguía el camino de ellos, capaz que no estoy hablando acá. Pero no digo que es estrategia de Dios, pero justo era la salida para poder decirle, no, ahora hago esto, qué sé yo, mirá, porque antes obviamente salíamos a repartir, qué sé yo, folletos y esas cosas, y aunque no sabía ni qué decirle a la gente, pero yo iba y se lo daba. Porque todos lo hacían y bueno, era parte del equipo y también lo hacía. Ahora, el asunto es que si tenía que presentar al Señor, no sé cómo iba a ser, pero después aprendí, me enseñaron cómo presentar a Jesús. Y volviendo a esta palabra cuando dice que, mirad, dice el verso 26 donde leímos, capítulo 1, mirad, hermanos, vuestro llamado o vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, dice. Y ahí comienza a hablar, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y si lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo y lo menospreciado, lo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede decir, sí, yo estoy aquí por mérito propio. Pensaba en esto, ¿no? Cuando dice... No soy muchos sabios, ni muchos nobles, ni muchos poderosos. Porque es la verdad, ¿no? Ni muchos nobles. Cuando pensaba en la
en la escoria de la sociedad que a nadie le interesa, ¿no? Pensaba en esto, en esta palabra, ¿no? Que a Dios le agradó salvar a las personas por la locura de la predicación. Porque si crees en tu corazón que ese llamado Jesús puso su vida por vos, por mí, pagando lo que yo tenía que pagar, y después muere y se levanta entre los muertos para darme vida, eso fue lo que transformó mi corazón, y el suyo, y el de muchos más que oirán también. Lo necio del mundo escogió Dios, dice, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Lo vil del mundo, a lo que nadie le interesa, ¿no? A lo que nadie le importa. Dios tiene que meter la mano muchas veces en el basurero, ¿no? Y de ahí sacarnos, de ahí me sacó a mí también. Y nos puso en lugar limpio. Y eso es el trabajo que Dios hace. Esa es la locura de la predicación, ¿no? Dice, más por Él, por Jesús, estáis vosotros, por Dios, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si alguien tiene motivo para hacerlo, que se gloríe en el Señor. Muchas veces contamos cosas extraordinarias de otros, pero ¿y de nosotros? Yo le contaba por allí a los que antes salía y era parte de mi amistad. Ay, y vos vas ahí, y sos loco, te vas a enloquecer junto con ellos. ¿Y vos me ves cara de loco? Y no tenés cara de loco, dice, pero te vas a enloquecer como ellos. No, yo también pensaba lo mismo cuando estaba así como vos. Pero no es así, le digo. ¿Cómo que no es así? Y no es así. Allí te lavan la cabeza, te lavan el cerebro, hermano. Hermano, le digo, hermano, va a ser si venía al culto. Le digo, no, pará, a mí no me metas ahí. No te voy a meter ahí, simplemente te estoy contando nomás lo que Dios hace. Dice, suena lindo lo que hablas, pero no me gusta. ¿Cómo no te gusta? No, dice, no. Yo cuando le hablaba a mis compañeros de andanza, algunos fueron a la iglesia, otros, nada. Cuando venían por acá, ellos se iban por el otro lado. No, porque aquel loco me habla, me quiere llevar a la iglesia. No, le digo, yo no es que te quiero llevar a la iglesia, pero vos me esquivó cuando alguien te esquiva, uno se da cuenta. No se querían juntar porque dice que yo le quería llevar a la iglesia. No, pero no es así. Si algo tengo para contar es lo que Dios hizo en mi vida. Si tengo que buscar la justicia, no es mía, es de Jesús. Tengo que hablarle de Él. Tengo que contar lo que Dios hizo. Y si dice dice el último versículo, ¿no? Para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Porque Él es tu sabiduría, tu justicia, tu santificación y también tu redención. Eso es lo que Dios hizo por nosotros, por usted, por mí, por cada uno. Nos sacó de un lugar sucio y nos puso en un lugar limpio. Nos santificó. Dice, para que, como está escrito, si alguien que tiene que gloriarse en lo que Dios hizo, y lo que Dios hizo. Eso es gloriarse en Dios, gloriarse en el Señor. Yo le contaba a mis compañeros lo que de salida por ahí. Algunos aceptaron, otros no se hicieron enemigos, pero no se querían ya juntar. No es que yo no me quería juntar con ellos, yo quería juntarme con ellos, pero ellos dicen, no. Dice, yo tengo cosas que hacer. No se querían juntar. Obviamente, uno quiere que conozca lo que uno tiene, lo que recibió de Dios. Pero el hecho de que cuando el agua y el aceite se quieren juntar, es imposible, ¿no? Y gracias le damos, o le doy también a Dios, por su gracia, por su misericordia, de haberme rescatado de esa vana manera de vivir, ¿no? Que había recibido de mis padres. Pensando en esto y terminando, hay algo que yo, leyendo libros seculares cuando me enseñaban
homilética, me acuerdo, cuando el pastor un día me dice, Rolando, ¿qué querés hacer para el Señor? Y justo el que predicaba, cuando yo me entregué, ¿qué quería hacer para el Señor? Y yo estaba en el fondo de la iglesia y él estaba adelante y le digo, lo que haces, hermano, le digo, ¿ya? ¿Eso que le hace vos? Sí, me dijo. Sí, le digo. Era predicador. Ah, bueno. No me dijo nada. Me mandó a hacer homilética. Me enseñó homilética. Gracias a Dios, hoy puedo tomar una palabra y hacer un bosquejo gracias a ese pastor que me mandó y me hizo enseñar homilética. Y cuando este hombre me enseñaba, al final una vez me contó una historia que cuentan los libros seculares, ¿no? Acerca de este hombre llamado Pablo. Dice, no me acuerdo en qué iglesia, en Éfeso, Corinto. Cuando llegaba, no es que había por ahí determinados días, si bien el primer día de la semana se reunían, pero cuando llegaba él, que no venía todos los días, ¿no? Se juntaba toda la iglesia. Dice que en esas oportunidades se sabía que iba a venir el hermano Pablo. Dice que viene normalmente al lugar donde se congregaban y pregunta por un hermano. Él era indigente y lo rescató de las calles el apóstol Pablo. Y cuando llegó, saludó. Él se sentaba en una parte del templo, atrás. Y cuando entró no lo vio y preguntó por... Yo le puse Clemente, no me acuerdo el nombre que tenía. Y yo digo, voy a poner Clemente, pues no me acuerdo. No, dice, hace tiempo que no viene, dice. Entonces, dice que el apóstol Pablo se pegó la vuelta, no dijo nada. Salió y se fue. Nadie entendió lo que hizo. La iglesia le estaba esperando, estaba reunida. Y llega y de la puerta sale y se va. No dijo nada, no le dijo a nadie nada. Fue. Al rato, no sé determinar, no cuenta en la historia, no decía el tiempo, pero más tarde vuelve con el hermano ese que preguntó, con Clemente. Dice, se va y no le costó mucho encontrarlo porque volvió a su lugar, a sus amigos, a beber, le encontró sucio, olor a alcohol. Cuando le ve al hermano Pablo, se pone a llorar, dice. El hermano Pablo le levanta, le va a saciar, le cambia de ropa y lo trae al templo. Y ahí él cuenta, si a él le faltaba una persona, no pedía que vayan a buscar, iba y lo hacía él. Y tal vez a nadie le importaba el hermano Clemente, pero cuando él llegó y no lo encontró en el lugar donde estaba siempre, fue y lo buscó porque se imaginaba dónde iba a estar. Otra vez con sus amigos, en la bebida. Pero de allí una y otra vez, muchas veces lo sacó de ese lugar. Porque no había nadie que se ocupara de él a veces cuando no estaba. Y Dios se ocupó de mí desde el día que llegué al Señor. Yo me acuerdo siempre de ese ejemplo que me puso el que me instruía. Porque parece algo sencillo, ¿no? De que alguien te muestre el camino y después vos comiences a andar. Y te pongo un ejemplo de la vida de este hombre, de lo que hacía cuando enseñaba a alguien. No le echó la culpa a nadie ni le pidió explicación a nadie. Él fue y lo buscó y lo trajo. Me dijo, tenés que ir vos y hacer lo mismo. Y eso me marcó, fíjese, hace 39 años. Y nunca me puedo olvidar de ese ejemplo. Por favor, vamos a... Gracias a Dios por su misericordia. Por Él estáis vosotros en Cristo, decía Pablo. No era mérito nunca de Él. Nunca se atribuyó los méritos, nunca. Él decía, por Él estáis vosotros en Cristo. Y si por algo permanecimos en el camino del Señor hasta el día de hoy, es porque siempre levantaste tu rostro, buscaste su presencia, te apoyaste en su palabra, tomaste su consejo. Es lo que te sostiene, te sostuvo y te va a sostener. Porque
todas las cosas pueden pasar, pero la palabra en el corazón no va a pasar, porque es palabra de Dios la que recibiste. Y esa palabra es la que me guardó y me hizo crecer en esta gracia. Y hoy, después de 39 años, le estoy contando esta historia, ¿no? De lo que Dios hizo en mi vida, con una palabra como esta, ¿no? Mucho tal vez es locura, pero es salvación para los que creemos y recibimos. Y para los que transmitimos también esta palabra, también es vida. Padre, aquí estamos delante de ti porque nos llamaste, nos escogiste, nos separaste, Señor, para que seamos parte de tu pueblo, el cual te agradecemos, Señor. Y cada día, Señor, te extiendes sobre tu pueblo, dando a cada uno, Señor, según la necesidad y según tu propósito, Señor, manifestando tu poder glorioso sobre cada uno de ellos, dándole, Señor, el crecimiento necesario cuando te buscan, cuando se apoyan en tu consejo, Señor, cuando te dan el tiempo necesario cada día para buscarte, para acercarte a ti. Danos la fuerza cada día, Señor, para presentarnos delante de ti y poder darte gracias, Señor, por el día de vida. Señor, por un día más que tenemos para acercarnos delante de ti y ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Gracias, Señor, porque como piedras vivas somos edificados, Señor, cada día en el gran edificio que es el cuerpo de Cristo llamado Iglesia. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos. Gracias por tus ministros, siervos, Señor, que dan el tiempo necesario, Señor, para que tu pueblo, tu obra permanezca, Señor. Te agradecemos, Padre eterno, por corregirnos, Señor, cuando nos desviamos a derecha o a izquierda. Gracias por tu Espíritu Santo que nos aconseja y nos fortalece, nos vivifica, Señor, y nos muestra el buen camino. Gracias te damos, Padre, por cada uno. Gracias por los niños, gracias por los jóvenes, Señor. Te agradecemos porque a todos tú los guardas, Señor. Gracias te damos, bendito Padre, Dios omnipotente, creador de los cielos y de la tierra. Hasta aquí nos ayudaste, Señor, y gracias porque nos seguirás ayudando según tu propósito, Padre. Gracias te doy por mis hermanos, por este pueblo, por mis hermanos en Cristo, Señor, en este lugar. Los bendigo, Señor, y también los guardo, así como me guardas a mí cada día. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Gracias por su tiempo.